www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues dejamos atrás ya la tertulia. Como les había dicho, nos vamos a centrar en lo que pues casi que toca por estas fechas. Quedan 135 días para las elecciones de mayo de este año y esta semana. Ya con el de hoy es el tercer candidato que nos acompaña, 3 de 4 programas que hemos hecho, así que no está nada mal. Han ido surgiendo ya distintos nombres y el último en conocerse hasta el momento es la propuesta de Somos para encabezar la lista del Parlamento de Canarias en la persona de Borja Rubio, que nos acompaña a esta hora de la tarde. Borja, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Borja Rubio encabeza la lista de Somos al Parlamento de Canarias. ¿Cómo ha sido? Se nombró el jueves, ¿no? Ayer, hoy sí, es viernes. Ayer jueves. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se ha pergeñado esta posibilidad? Bueno, siempre es una opción, además tú me conoces desde hace bastante tiempo, seguramente que muchos de los que nos ven probablemente también saben que mi proyecto político es la isla de Lanzarote, pero siempre he tenido una vocación archipelágica, una vocación canaria. Y el reto y la ilusión que supone, compromiso también, que supone poder defender Lanzarote en el archipiélago canario, en este caso en el Parlamento de Canarias, es probablemente el mayor de los impulsos, lo que mayormente me ha impulsado a tomar la decisión de presentar mi candidatura a Somos Lanzarote. Evidentemente también el respaldo de los compañeros. Ayer tuve la enorme suerte de tener el respaldo por unanimidad de la Asamblea General de Somos Lanzarote, lo que supone también, bueno, que tengo el respaldo, que tengo el compromiso de todos los compañeros que nos han acompañado desde el 2015 y algunos que se han ido sumando por el camino. Por lo tanto, ese es otro de los elementos fundamentales. Pero sin lugar a dudas, y si me permite contarte una experiencia personal, lo que supuso para mí la cuestión definitiva de presentarme al Parlamento de Canarias fue hará alrededor de 2 semanas cuando me encontré por la calle Real, precisamente por ser más concreto, a una amiga de mi madre y me comentaba: mira Borja, me han pasado en el 2018 2 cuestiones muy importantes en mi vida. La primera, que mi hijo se acaba de ir a estudiar a la universidad, y la segunda, que mi padre se ha puesto enfermo. Y me preguntaba, ¿no? Me decía, ¿por qué los lanzaroteños tenemos que seguir cogiendo vuelos a las 7 de la mañana para ir a hospitales en Gran Canaria? ¿Por qué yo tengo que buscarme un trabajo por las tardes para que mi hijo pueda ir a la universidad? Oye, pues esas preguntas me motivaron a presentar mi candidatura al Parlamento de Canarias por Somos Lanzarote, porque estoy convencido de que eso no puede seguir pasando, de que Lanzarote no puede seguir pintando tan poco en el contexto del archipiélago canario, y esa deuda histórica que yo creo que tiene el Gobierno de Canarias con el pueblo de Lanzarote tiene que solventarse cuanto antes, y quiero ayudar a conseguirlo. Claro, es la pregunta que le iba a hacer justamente, porque Somos es un partido de obediencia insular, así se manifiestan ustedes, y ¿qué puede aportar Somos a la visión archipelágica? Podría ser el equivalente, antes lo comentamos a la tertulia, a una fuerza nacionalista en el contexto del Congreso de los Diputados, es decir, chillar y hacer fuerza para, en fin, aunque sea una expresión muy desafortunada, Lanzarote lo primero. Me vale el paralelismo, y yo creo que al final, comentaba, ¿no?, en el contexto de la trayectoria política del archipiélago, en 1993 hay un hecho que marca de forma definitiva el sistema político canario, que es el acceso de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno de Canarias. Hace de eso ya más de 25 años, ya hace bastantes años de eso. Y desde ese entonces hasta hoy se ha ido incrementando una deuda histórica que yo creo que tiene que empezar a ponerse sobre la mesa y que existe la necesidad de resolverla cuanto antes. Esa deuda histórica del Gobierno de Canarias, presidido desde el 93 por Coalición Canaria, es con el pueblo de Lanzarote. Y creo que Somos Lanzarote tiene que definir claramente los aspectos de esa deuda histórica y ser la voz netamente lanzaroteña, sin tutela ni cortapisas dentro del Parlamento de Canarias, la que diga con claridad cómo se puede solventar esa deuda y evidentemente poner sobre la mesa que las demandas del pueblo de Lanzarote tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones que el resto de lanzaroteños.
Esa deuda histórica, como digo, tiene múltiples factores, pero evidentemente se intensifica aún más a los ojos de la gente, a los ojos del pueblo de Lanzarote, cuando se tratan de aspectos muy concretos como los que me comentaba anteriormente. La diferencia entre canarios, por ejemplo, en el ambiente, en este caso en el ramo de la educación, como la dotación educativa en Lanzarote es mucho menor que en otras zonas, por ejemplo, del archipiélago como Tenerife y Gran Canaria, de las islas capitalinas concretamente. Lanzarote es probablemente la isla de todo el archipiélago que tiene mayor número de barracones, mayor número de alumnos en barracones, por poner un ejemplo. Y ya no hablemos en sanidad. Los lanzaroteños somos los que recibimos 400 euros menos que la media de canarios por cartilla sanitaria y seguimos teniendo denegados acceso a cuestiones tan vitales para la vida y la supervivencia de muchas personas que se encuentran en estado de enfermedad, como puede ser la unidad de hemodinámica o la unidad de radiología o el búnker de radioterapia. Por lo tanto, es importante que estas cuestiones se pongan sobre la mesa y que de alguna forma nosotros empecemos a través de esta fuerza política de obediencia insular, del campo progresista, a poner sobre la mesa, evidentemente, las demandas del pueblo de Lanzarote y que esas sean escuchadas. Queremos volver otra vez a llevar a Lanzarote a donde se merece. Porque, según su punto de vista, de Lanzarote en el Parlamento de Canarias, ¿se habla poco o se habla en vano? Hay un dato que es abrumador y que es el siguiente. En el sistema político canario, en la actual configuración, no solo desde el 93, sino desde antes, desde que el Estatuto de Autonomía y la Asamblea Legislativa Autonómica empezó a caminar, no ha habido un solo diputado elegido por la circunscripción de Lanzarote que haya votado en contra de un presupuesto autonómico si el partido por el que él se presentó estaba gobernando. Eso quiere decir, y han habido presupuestos muy malos, que los diputados elegidos por la circunscripción de Lanzarote, lejos de defender los intereses de Lanzarote, están atendiendo a los intereses de su centro de poder, ya sea en la isla de Gran Canaria, ya sea en la isla de Tenerife, ya sea en Madrid o ya sea en Barcelona. Con la camiseta de su partido antes que la camiseta de la isla. Y el mejor ejemplo lo tenemos en los presupuestos del 2019. El Partido Popular y Coalición Canaria han aprobado unos presupuestos autonómicos en el 2019 que no recogen, por ejemplo, ni un céntimo para el búnker de radioterapia en la isla de Lanzarote, que no recogen ni un céntimo para el centro de salud de Argana, que es muy necesario para la isla, que no recogen un solo céntimo para el Instituto de Maneje, que es otra de las reivindicaciones históricas de la capital de Lanzarote y de la isla entera. Pero déjeme que haga de abogado del diablo. ¿Todo eso es culpa del Ayuntamiento de Arrecife o eso es lo que nos han estado diciendo? Porque no se pone suelo a disposición de... Bueno, en el caso concreto del búnker de radioterapia y en el caso concreto del centro de salud y en el caso concreto del Instituto de Maneje, es responsabilidad del Gobierno de Canarias pintar la partida. La partida se puede pintar inclusive sin tener el expediente avanzado. Es necesario, por lo tanto, se pone. Expresa una voluntad, digamos, ¿no? Efectivamente, y después ya las administraciones competentes tienen que hacer los mecanismos oportunos para que se ejecute ese presupuesto. Ahora, el presupuesto del 2019, el del 2018, el del 2017, no son buenos para la isla de Lanzarote. Y sin embargo, hay partidos políticos que han votado por esto, elegidos por la circunscripción de Lanzarote. Hay diputados por la circunscripción de Lanzarote que, lejos de defender a su isla, han defendido los intereses de su centro de poder, los intereses de su partido. Y eso no puede seguir pasando. Y con quien no va a pasar, con seguridad, va a ser con Somos Lanzarote. Si Somos Lanzarote consigue estar en el Parlamento de Canarias, tengan por seguro los ciudadanos de Lanzarote, el pueblo de Lanzarote, que defenderemos sin ningún tipo de tutela las demandas de esta isla. Y si el presupuesto no responde a los intereses de la isla de Lanzarote, no tendremos ninguna duda en decirlo. Claro, pero esto es la foto de cada enero. Pelearnos si nos dan más, si nos dan menos, enmendar para que nos den más y tal. Y una vez cerrado ya el presupuesto y aprobado, pues luego nos encontramos que pasan los meses y que llega diciembre y nos damos cuenta de que lo aprobado en enero, sea lo que sea la cantidad que sea, con lo que se ha acabado ejecutando, pues hay una diferencia enorme. Es decir, o no se hace un seguimiento o se hace muy mal, porque al final nos damos cuenta de que bueno, nos habían dicho 70 y nos han invertido al final 30. Efectivamente, después hay un componente también de las propias administraciones, que son las que reciben las partidas, de ejecutar con éxito el dinero. Pero ya de por sí, yo creo que es responsabilidad de los parlamentarios por Lanzarote ser capaces de intentar enmendar el presupuesto de tal forma de que se parezca lo máximo posible a lo que demanda el pueblo de Lanzarote. Y eso no está pasando.
O sea, el gobierno, los diputados elegidos por la circunscripción de Lanzarote, por la isla de Lanzarote, que van al Parlamento de Canarias, en función de si gobiernan o no, se les activa un resorte aquí y levantan la mano en función de lo que les mande su partido en Tenerife, su partido en Gran Canaria o su partido en Madrid. Y no puede ser eso así. No hay ningún partido político, a excepción de Somos Lanzarote, que defienda con obediencia insular la demanda de los ciudadanos de Lanzarote y que ponga sobre la mesa que existe esa deuda histórica, ese desequilibrio entre las islas no capitalinas y las islas capitalinas, y que ese desequilibrio es especialmente importante en relación a la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote, por poner un ejemplo, es la isla no capitalina en la que menor inversión se ha hecho por parte del gobierno de Canarias en proporción por habitante en los últimos 18 años. En los últimos 18 años, Lanzarote ha sido la última siempre en inversión por habitante. También está por debajo de la media en inversión por habitante en el presupuesto de 2019. Y eso es gracias a que hemos tenido diputados elegidos por la circunscripción de Lanzarote, por la isla de Lanzarote, que no han defendido la isla, que han defendido sus intereses de partido. Eso no puede seguir pasando de ninguna forma. Pero, claro, tendrán que buscar ustedes aliados. Pongamos que usted llega al Parlamento de Canarias y puede ser pues una especie de isla en medio del mar de partidos con mucha representación. No sé cómo quedará ahora con la bajada de topes, con la lista regional y demás, ¿no? Pero ¿están ustedes en condiciones de buscar y sobre todo encontrar aliados en el hipotético arco parlamentario que se pueda crear? Somos Lanzarote es una fuerza política y si me permites la breve reseña histórica, que tiene una raíz muy lanzaroteña, en el sentido de que frente al resto de islas, Lanzarote siempre ha mantenido una identidad muy propia en cuanto a las configuraciones políticas. El Partido de Independientes de Lanzarote es un ejemplo, con toda la distancia que puedo tener sobre su trayectoria política y sobre sus decisiones políticas y evidentemente todo lo que ha tenido vinculación en materia de corrupción. Como Alternativa Ciudadana también fue en su momento una representación muy original de lo que debía ser pues esta tradición medioambientalista, esta tradición muy lanzaroteña. Somos Lanzarote herederos de ese proceso y entroncamos con eso, con una idea genuina de isla, con una idea muy particular también en la traducción política de los sentimientos y del alma de esta isla. Por lo tanto, creo que ante posibles alianzas es clave, y estoy convencido que las compañeras que están negociando, que estén dialogando con otras organizaciones, serán capaces de ponerlo sobre la mesa. Es clave que Somos Lanzarote mantenga esa identidad. Y tenemos que buscar los mecanismos para mantener la identidad, mantener eso que nos hace únicos, que nos hace un proyecto de obediencia insular, que conecta con la sociedad civil y con el tejido asociativo de Lanzarote, que conecta con la tradición y con el alma de esta isla. Y tenemos, por otro lado, que buscar los mejores mecanismos para salir en las elecciones del 2019 con condiciones para mejorar la vida de la gente, con condiciones para ser claves en acuerdos de gobernabilidad en las 9 instituciones a las que nos vamos a presentar, los 7 municipios, el Cabildo de Lanzarote y el Parlamento de Canarias, de tal forma de que podamos conseguir una Lanzarote, y por qué no una Canarias también, con gobiernos que aspiren a más y mejores políticas sociales, con más y mejores objetivos de carácter de igualdad, de feminismo y sobre todo que hagan políticas de regeneración y de transparencia que son tan necesarias en las instituciones canarias. Claro, pero para ello es verdad que Lanzarote ha tenido siempre su impronta y su importancia además, ¿no? en todas estas cuestiones, pero nunca hemos alcanzado el nivel de los serreños, por ejemplo, que a mínima se plantan, de los gomeros, que ya ni le quiero contar, incluso de los majoreros, que dentro que Asamblea Majorera todavía sigue pesando a la hora de cómo se mira a Fuerteventura. ¿Lanzarote llegará alguna vez a tener un nivel similar? A mí me gustaría, y es uno, como decía al principio de la entrevista, uno de los motores que me llevó a presentar mi candidatura por Somos Lanzarote al Parlamento de Canarias, que Lanzarote dejara de jugar en segunda división, que pudiéramos volver a llevar a Lanzarote al sitio donde merece, que la posición que tiene la isla de Lanzarote sea tenida en cuenta, que mejore sustancialmente. Y para eso es fundamental que hayan fuerzas políticas de obediencia insular en el Parlamento de Canarias. Y sobre todo que no lo hagan desde un punto de vista única y exclusivamente especulativo
o con la mirada única y exclusivamente puesta en cuestiones de aritmética política, sino que haya una formación política que tenga idea de isla, que tenga proyecto y que lo haga desde el campo progresista, que eso sí es una innovación no solo en el campo de la isla de Lanzarote, sino en general en el campo de las Islas Canarias. La definición del hecho insular casi siempre se hace desde los bloques conservadores. Llega el momento en el que hayan fuerzas políticas del campo progresista que seamos capaces de poner sobre la mesa cuestiones relacionadas con la insularidad, como es el caso de Somos Lanzarote, que es una fuerza de carácter insular, y que seamos capaces de trasladar esa voz al contexto del archipiélago para volver a situar a Lanzarote y a La Graciosa en el lugar donde merecen estar. Bueno, pues un primer acercamiento a esta candidatura, bueno, pues recién elaborada, de anoche mismo, de este jueves. Borja, muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Y ya seguiremos hablando. Quedan, me lo sé porque el otro día, el martes, lo apuntó José Juan Cruz, 138 días, pues hoy quedan 135. Muchas gracias. Gracias a ti. Y no todos son hábiles, Por ejemplo, mañana pasado ya de entrada no lo son. Así que nos vamos. El lunes regresamos con más invitados y más cosas. Hasta entonces, buenas tardes.